Erev Tov, Hanukkah, Sameach, muchas gracias por sumarse y regalarnos de vuestro tiempo para poder dedicarnos un tiempo al estudio de la Sagrada Torá. En este apasionante fin de ciclo de nuestro Humash Bereshit, donde, bueno, cada semana nos vamos a encontrar con muchos aspectos que van a sorprendernos seguramente. Dedicamos nuestro shiur para la refuah shlema de Mati Tamar Bat Abraham, Reuben Kleiman Ben Pirjajaya, de Gabriel Ben Shulamit y de todos los enfermos y enfermas de Am Israel. Que Akadosh Baruj Hu les envíe refuah shlema prontamente en nuestros días, que solamente tengamos besorot tovot. Estamos en el Shabbat que va a confluir en él tres escenarios. Es un Shabbat en el cual se justifica por qué cada sinagoga tiene que tener por lo menos tres Sifrei Torah. Vamos a leer en el primer Sefer Torah, Perashat Hashavua, Perashat Miketz, en el segundo Sefer Torah, la séptima Aliyah, 6 Aliyot en el primero, la séptima Aliyah en la Perashat de Rosh Chodesh, porque este Shabbat, gracias a Dios, también es Rosh Chodesh Tevet, primer día. Y en el tercer libro leeremos el Maftir de Hanukkah, quiere decir el día sexto, eventualmente que encenderemos en la víspera de Shabbat Kodesh, la sexta vela de Hanukkah. Y esto habla de una confluencia, como les decía recién a las señoras en el Sheur, una confluencia que no es casual. El mundo griego quiso dar por tierra con lo que era la Torá, la Sagrada Torá. Terminar con la Torá no era destruirla, sino hacer que el judío se enajene de la misma. Que el yehudí permanezca como confuso o nubilado y tal vez atónito frente a lo que es su propia fuente, su propia vida. Y en Hayenu peor Giamenu, porque en nuestra vida y lo largo de nuestras vidas. Hamesh son los 5 libros de la Torá. Hamishá, Humshe, Torá. Los 5 libros de la Torá. Y por lo tanto, ese número Hamesh también es una sigla de todo lo que atentaron los griegos contra el pueblo judío para poder cortar cada espacio de santidad en su vida. Het, Jodesh, el Rosh Jodesh, Mem, Milá, Brit Milá, Shin, Shabbat. Jodesh, Milá, Shabbat. Este fue el triángulo de las Bermudas, perdonando la expresión para el pueblo judío. Aquí se empezaba a perder la sustancia, la esencia, la vida del pueblo de Israel. A partir del Rosh Chodesh, sí. La primera mitzvah que fuimos ordenados como pueblo, santificar el tiempo, la luna y todo lo que representa el fijar los meses, nuestro calendario, perder la autonomía. Milá, el concepto de la identidad. Ayer, Sam Britoviv Sareno, quiere decir el pacto de Akadosh Baruj Hu que está en la piel, en la carne del Yehudí, que lo lleva allí sellado como un beso de amor entre el Todopoderoso y ese niño que recién nace. Shabbat, la contundencia de lo que representa algo que no pudo ser imitado por ninguna tradición religiosa. Solamente mantuvo la particularidad en el seno del pueblo judío. Bienvenidos entonces a este Sheur, donde estamos ya, como decía, promediando el libro de Bereshit y también las explicaciones del Meshech Chochmah. En este libro vamos a pasar en Shemot a un segundo Parshan. Vamos a ver un poquito más de variedad este año para poder abrevar de muchas fuentes. Bueno, nuestro autor nos lleva a recorrer un escenario sin citar, sino una idea primero. Dice que la persona que puede analizar y visualizar los sueños del faraón va a darse cuenta que en el sueño de las vacas fue recordado, y ahora vamos a ver, y aquí que había 7 otras vacas, Bata'amodna etcétera parot, que se depararon junto a las otras parot, a las otras vacas. Shibolim, pero en los granos, en las Lokatavgen. Entonces dice, vamos a ver
qué es lo que pasa en el sueño. Y por eso les traje aquí este regalo que es el Tanaj, que está de Herzog, lo pueden abrir, tiene todo el Tanaj traducido, maravilloso trabajo que hace el rabino Shmuel Korenblick, ustedes ya lo han conocido. Ocurrió al término de los días de 2 años que Faraón soñaba, y aquí que estaba de pie cerca del río. Veamos aquí. Y aquí que del río subían 7 vacas hermosas de parecer y gordas de carne, y pacían en el juncal. Batiraena Ba'aju. Mas he aquí que otras 7 vacas subían tras ellas del río, feas de parecer y flacas de carne, y vean aquí, y permanecían de pie, Bata'amodna, cerca de las vacas a orillas del río. Este es el punto donde pone el Meshech Chochmah su atención. Bueno, después comían las vacas, etcétera, pero se sumió en sueño y soñó por segunda vez, y aquí que 7 espigas que crecían en un solo tallo, gruesas y buenas. Hacia aquí 7 espigas delgadas y marchitas por el solano que crecían tras él. Nos dice que estaban paradas, permanecían de pie, y englutían las espigas flacas a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Paró, y aquí un sol. Ahora bien, lo que dice el Meshech Chochmah se dieron cuenta que es diferente el relato de las vacas al relato de los shipot. Ahora, Umipnei sheparó shachach ze velo izkir zot Yosef, pero como este detalle se lo olvidó el faraón y no se lo mencionó a Yosef, ¿qué quiere decir? Que cuando le trajeron a Yosef delante del faraón, entonces mandó Paró y llamó a Yosef, dijo: un sueño soñado, no hay quien interprete, etc. Entonces Yosef le dijo: no está en mí, Elohim habrá de responder por la actitud de Paró. Y entonces Paró dijo: y está parado yo a orillas del río, presten atención. Y aquí que del río subían 7 vacas gordas de carne y hermosas de forma, y pasían en el juncal. Y ven, mas he aquí que otras 7 vacas subían tras ellas, igual, flacas y feas de forma, en demasía y vacías de carne. Y aquí no dice nada, permanecían de pie junto a ellas. No había visto como ellas en toda la tierra de Egipto en fealdad. Y comían las vacas magras y feas a las 7 vacas primeras, las gordas, y penetraban en sus entrañas, etcétera, etcétera. Se dan cuenta que cuando él relata el sueño de Yosef, no le dice eventualmente todo lo que había soñado o la descripción exacta. Entonces dice el Meshech Chochmah, y como que Paró se olvidó todo esto y no le mencionó a Yosef, y vino Yosef, Asher Yadá Beruach HaKodesh HaChalom, y ahora viene este joven, 30 años, que estaba en la cárcel, y lo hacen subir rápidamente de la cárcel cambiándole sus ropas. Viene Yosef ahora, que sabía el sueño por un sueño profético que había mostrado Dios a él de amar, y le dijo al faraón: Kikol Halom Hashem Osef. ¿Qué quiere decir? Dijo Yosef: el sueño de Paró es uno solo. Lo que Elohim va a hacer se lo ha anunciado a Paró. Y por eso dice las 7 vacas, y por eso se lo ha, lo que Elohim va a hacer se lo ha hecho a Paró. Entonces se lo ha duplicado. Quiere decir, Ichpir Leorot, Kinajón Adabar. Dice, porque esto es lo que Dios va a hacer. Un Bemaer la aceptó. Quiere decir, y por repetirse el sueño de Paró 2 veces, es porque está firme la cosa por parte de Elohim, y Elohim se apresura para hacer. Bemaer la azotó. Ahora, sobre este pararse de los animales, de las vacas flacas junto a las vacas gordas, le está insinuando, le está indicando, le está enseñando la acción que Paró tiene que hacer. Interesante. Porque dentro de los 7 años primeros, Kvar Amdu Sheva Shanim Ha'acharet. Quiere decir, es fantástico lo que descubre el Meshech Chochmah, ¿no? Dice, el hecho de que estaban paradas, permanecían de pie junto a ellas, ¿qué quiere decir? Dice el Meshech Chochmah, que dentro de los 7 años primeros, los buenos,
los ricos, los abundantes, ya estaban los otros 7 años. Kitzabru bar, quiere decir porque ellos habrían de juntar grano, Beazutagan, y juntaron cosechas para que tuvieran para supervivencia los 7 años de hambre. Y esto es Sheamdu Shneyem Ze Tzemtzem. Y esta es la explicación que el faraón olvidó y que Yosef le viene a explicar. Estos que estaban paradas una al lado de la otra. Y ahora le dijo, ve a Paró, un hombre inteligente y sabio que se asigne sobre la tierra de Egipto. Maravilloso. Y dice, y por eso, dice el Meshech Chochmah, no se volvió a reiterar todo esto que los shibolim, las espigas, perdón, estaban paradas. ¿Por qué? Porque esta es de las acciones de Paró que tiene que hacer. Y para eso no vino la señal en la segunda sueño. Y dijo Paró, y se acordó del sueño que dijo el faraón. Entonces dijo el faraón a sus servidores, ¿acaso habremos de hallar como este un hombre del cual el espíritu de Elohim está en él? Quiere decir, poder saber también el sueño. O sea, el faraón se da cuenta y dice, pero él vio mi sueño. Dios demostró el sueño, porque él me dice que el hecho de que estaban paradas las vacas es que ya la solución estaba incorporada frente a lo que era la crisis. Y esto es muy grande. Entonces el faraón queda deslumbrado por cómo este joven presidiario de repente tiene una capacidad mental extra, muy importante. Y dice entonces el Meshech Chochmah, en el Midrash de Bereshit Rabbah, cita el versículo de Mishle, que estamos estudiando todos los viernes, de Mishle 14, en este caso todavía estamos en el 2, en el versículo 23, Urvar Sfataim Ach Lemachzor. Dice, y a veces la palabra que sale de los labios, empero, es como un déficit, es como algo que falta. A veces, cuando hablamos por demás, dice el Mishle, lo que decimos de más, eso también nos cuesta después algo muy importante. ¿Qué dijo qué dijo Yosef? La semana pasada, cuando termina Perashat, Vayeshe, se dirigió ¿a quién? Se dirigió al, al jefe de los estanciadores. ¿Y qué le dijo? Dejartani beizkartani. Pero si te habrás de acordar de mí y me habrás de recordar frente a, 2 veces dijo el verbo recordar, Nitbasef Shete Shanim. Dice, se le agregaron a él 2 años más. Por eso empieza la perashá diciendo, Vaihi Miketz Shenatayim Yamim. Siempre ocurrió al término de los días de 2 años, de los días de 2 años. Estos son los 2 años que aparentemente se presentaron como una multa en la vida de Yosef por haber puesto su confianza en quien, en una persona falsa, en alguien que solamente lo utilizó a Yosef para salvarse él su pellejo. Y ahora, por supuesto, en tiempos de crisis, lo va a recordar como la gran solución. Y entonces, que para todo, la intención es de Torah Mesaper Danu Darje Anagá Elin. La intención de este Midrash es mostrarnos a nosotros, dice el Meshech Chochmah, cuáles son los caminos de la conducta suprema que rodeaba Beashgahá Sherietz el Zarat Abajit, que por cierto es la que produjo Sibebá, fue la causa, la Sibá, con su presencia permanente, lo que habría de ocurrir con el ministro de los Zarat Abajim, de los carniceros. Beilmot Darkei Malchut Leman Yuhal Liot Tzar Beshadid Bamdina Kazot.
y pueda aprender también las costumbres reales, para que pueda también ser un gobernador y un gobernante también, un ministro y un gobernante en un país como, en un estado como este. Quiere decir, un gobierno que el que estaba al frente del gobierno era una persona de mucha capacidad intelectual, de mucha sabiduría y de mucha comprensión. Harzumim Bekosmim, estaban allí los sabios y los hechiceros y todos los magos que habitaban en el palacio. Y cuando Yosef hubo de estar en la cárcel, Yashab im Sadisim Asher Lamelech, estuvo con dos de los Sadisim, de los eunucos, que eran ministros plenipotenciarios del rey. Hamashkebe Aufe, quiere decir, aquel que le daba de beber su vino y aquel que amasaba su pan. Veamos Mesharet Ifnehem. Y Yosef, ¿qué hizo? Los sirvió a ellos todo el tiempo. Bekidel Mehem, pero no solamente él les resolvió la vida a ellos, dice Meshech Chochmah, sino que él también se sintió también influenciado por Nimusei Betachsisei Melucham, Mitzrayim Be'anagatá. Él también aprendió los modos, las formas, también las tácticas sobre el reinado en Egipto y de cómo conducirlo. Quiere decir que por un lado estuvo con Sara Tabajim, era uno de los ministros más importantes del faraón, Potifar. De él aprendió Darkei Malchut, aprendió cómo comportarse el espacio real de la realeza. Y con estos hombres aprendió todo lo que es la técnica y el emprendimiento de lo que es el reinado de Egipto. Umnam dice, tal vez, dice Meshech Chochmah, אחרי יצאו שר המשקים והאופה לא היה עוד תועלת מישיבתו בבית הסורים. Todo esto lo propuso la Ashgaha Elionah. Pero tal vez después de que fue liberado aquel que escanciaba el vino y que el otro fue liberado para ser muerto, el amasador del pan, ya no había, dice el Meshech Chochmah, una meta más importante para que Yosef se quede en la cárcel. Raka ya, ¿por qué se quedó 2 años más? Sino que estuvo allí 10 años aprendiendo de esas técnicas y tácticas para reinar. Pero estuvo allí porque puso su confianza y seguridad en ese ministro. Entonces dice la Ashgaha que la realidad es Shahach Salamashkim. Velo Zahar Salamashkim Baishkafer. Así terminó la perashá de la semana pasada. Así no terminó con eso, pero terminó con ese concepto de que y olvidó, y no se recordó, perdón, el Sara Maskim, el estanciador del vino, a Yosef, y lo olvidó. Y por eso dice, es importante que tengamos en cuenta que se habían cumplido todos los espacios que la Ashgaha había dado. Estar con Potifar 1 año, llenarse de todo lo que es esa impronta de uno de los ministros más importantes, para ser Sar de Shalit, para ser un gobernador, para ser un ministro. Cuando estuvo en la cárcel aprendió otra cosa, aprendió a cómo manejarse con todo lo que representaba, dice el Meshech Chochmah, el escenario del gobierno y del reinado, mejor dicho. Dice la Gemara de Berajot, cita en la Gemara de Berajot, en la hoja 55, Rabba Rame, Rabba arroja de repente en el escenario de la discusión rabínica una cushía, una dificultad. Ketiv está escrito en el libro de Bimipar, Bahalom Adotardé. Cuando Kadosh Baruj Hu se presentó ante Miriam y ante Aarón, que habían hablado indebidamente Miriam sobre Moshe Rabbeinu, Odota Isha Kushit, a causa de la mujer etíope negra que había tomado, y Isha Kushit Lakaj, Kadosh Baruj Hu entonces los lleva a los tres frente a un escenario en el cual habla acerca de Moshe Rabbeinu y su cualidad especial,
Lo genam de Moshe. Con todos los demás dice Bajalom Adabar. Pero como Moshe Rabbeinu no era en Jalom, no era en sueños. Entonces dice Rabba una kushia, una dificultad. Y está escrito, dice Rabba, en el profeta Zeharia, de Ajalomot Shav Yedaberu. Quiere decir que los sueños, si hablan, hablan vanidades. Pero dice Rabba, ¿cómo es posible? La Sagrada Torah dice en Bemidbar, que Bajalom Adaberbo. Dice, hablaré con él por medio del sueño, así como en medio de una ensoñación, así como habló con Abraham Avinu, así como habló con Jacob en su sueño de la escalera, así como habló con Shelomo Amelech en Gibón. Entonces, ¿qué significa que esto es vanidad? Entonces dice la calle, dice Rabba, se contesta, dice, esto no ofrece dificultad alguna. ¿Por qué? Hanal de Malach, Hanal de Shem. Cuando el Bajalom Adaberbo, en el sueño se hablaré con él, es cuando se presenta ese sueño con el mensaje de un malach. Pero Halomot Shavi Daberu, que los sueños hablan cosas vanas, se refiere cuando habla por medio de un shed, un demonio, quiere decir un ángel negativo. Y explicaron en el Zohar HaKadosh, al comienzo de Perashat Vayetze, y el comienzo de Perashat Vayeshev, de Hiu Darga de Gabriel, de Memoné al Halma. Y ese es el nivel, dice el principio de Perashat Vayetze y también Vayeshev, que eso se trata de quién? Del ángel Gabriel, que es el encargado de qué? De los sueños. Acuérdense que Vayetze es cuando Jacob tiene ese sueño antes de salir. Ahí está Gabriel montado en ese punto de su sueño. Y en Perashat Vayeshev estamos cuando Yosef va a cumplir la voluntad de su padre. Ve a ver la paz de tus hermanos y la paz del ganado, y devuélveme palabra, que después cuando fue a Shem no los encontró, y lo encontró, como ustedes recuerdan, un hombre que estaba Yosef perdido en el campo. ¿Quién es ese hombre? Un hombre muy misterioso. Bueno, ese es el Gabriel, dicen los Jajamim también. Entonces dice, y esto dice el Zohar HaKadosh, explica entonces en Bereshit, el Zohar de Perashat Bereshit, de Bereshit, la Perashat 196 del Zohar, dice, cambie para allá, Bayomer paró, Ajadeo día. Así en la Perashat dice aquí, cuando dijo paró, después de que Dios te ha hecho saber todo esto, o sea que el faraón también descubre que acá, más allá de su sueño, el otro que tuvo el mismo sueño que él, y ese es Yosef, que le comprende sus sueños después de que Dios te hizo saber. Maketiv de Daniel, y pregunta el Meshech Chochmah, ¿qué está escrito en el libro de Daniel? Al principio, en el segundo capítulo, Aden le Daniel, Bejabatat y Lelia Razagade, dice Bejazustá. Entonces dice aquí a Daniel, en una visión de la noche, un secreto le fue revelado. ¿Quién era ese secreto? Da Gabriel, era el ángel Gabriel, de Hu Hase, Hizu Min Hizu, que le hizo ver un sueño dentro de un sueño, una visión dentro de una visión. Entonces dice Tahaze, ven y observa, Maketiv, que está escrito en el profeta Yehezkel, Veine que vote lo que Israel va. El profeta Yehezkel, que ya estamos en la profecía en la época de Babilonia, muy distante ya de la profecía en la tierra de Israel, que dice el profeta Yehezkel, Veine que vote lo que Israel va. La gloria del Dios de Israel venía. Que está escrito después, de Jamaré a Maré. Dice, y como la representación de la representación. Humá neot lefize a Gemara, al yedei shed de Amrinan Gitin, Samahwa, Bebuá, Itlehu. Dice, entonces, como la Gemara dice que cuando tenemos un sueño, que es un sueño que no dice nada, que habla vanidades, todo eso depende de quién, de un ángel demoníaco como es el Shed,
Dice, entonces, ¿qué nos quiere enseñar la Gemara? Como dice la Gemara de Gitín, cita nuevamente el Meshech Chochmah con su profundo conocimiento de la Gemara, de Boá Itleu, de Boá de Boá Litleu. Dice, en su llegada vino hacia él, cuando se viene a presentar, pero en esa eh, llegada dentro de la llegada, no tiene absolutamente nada. Entonces se dio cuenta que ese sueño no tenía una representación real. En el profeta Yehezkel, lo que tenemos que es una visión casi obnubilada, ¿no es cierto? Y en el profeta Yehezkel poco puede entender lo que ve. De ahí la gran dificultad de poder entender la profecía de Yehezkel en muchos aspectos y fundamentalmente el primer capítulo, que es Maaseh Merkabah, que es lo más complejo de lo que podríamos llegar a entender. Y entonces, eh, eh, también dice, por supuesto, el Meshech Chochmah acerca de otros sueños que obviamente no tienen sentido ahora de agregar. Bueno, eh, ¿qué dijo? ¿Cómo llega Yosef al faraón? El faraón eventualmente eh, nos dice aquí, eventualmente que ocurrió por la mañana, su espíritu estaba conturbado. Mandó y llamó a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Les relató Paró a ellos sus sueños, mas no había quien se lo interprete a Paró. Entonces aquí, eventualmente, aparece el oportunista. ¿El oportunista quién es? Habló el jefe de los estanciadores a Paró diciendo, Et hata'ai ani maskir ayú. Mis faltas, mis pecados, yo recuerdo hoy. Dice el Meshech Chochmah, siguiendo el orden de sus comentarios. Habeur, la explicación de todo esto, de Itagenta Ut de Paró. Dice, es probable que hubo un error por parte del faraón que sospechó de su jefe de escanciadores gratuitamente. Pero cuando Igit Kaet Yayarro es de Ajadó, cuando dijo en ese momento que él había visto ese sueño, de Yosef patarlo, y él recordó que Yosef le había resuelto su sueño, Imken, Kol mi falot paró, allá que tendrá que tomar. Entonces se dio cuenta que todos los decretos del faraón formaban parte, todas las acciones del faraón formaban parte de un decreto antiguo. No pertenecían al faraón, sino de la Shgaha Elioná. También el Tzara Mashkim, el escanciador, se da cuenta de que hay una fuerza superior. Como va cambiando, ¿no? El ambiente de Egipto, plenísimo de idolatría, plenísimo de paganismo, plenísimo de superstición y de magia. De repente, uno a uno, se va dando cuenta de una realidad diferente. En Ken Ma, Shesamo Tobe Beta Asurim, el jefe de cansadores se da cuenta que no fue un decreto del faraón, que no se equivocó el faraón con él, sino que esto fue un decreto de donde, de arriba, por parte del creador, de Meta Elohim y Tazor, de allá Bemet Joté, y seguramente es porque él había pecado. Ayer allá Raúl Leones, la Shevet Basoja, que seguramente merecía un castigo y por eso estuvo encerrado. Y por eso dice él, qué interesante la posición del Meshech Chochmah, Et hata'ai ani matzkir ayom. Mis pecados yo estoy recordando hoy. Sheayom roim anu shehu joté. Hoy vemos que verdaderamente él era un pecador. O sea, no está hablando de Yosef, está hablando de sí mismo. Está reconociendo que lo que le pasó a él era bien merecido y que la decisión del faraón era una decisión ya muy pretérita, que se merecía, obviamente, todo ese escenario de un castigo singular. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, ahora bien, cuando el faraón, obviamente, hablaba eh, acerca de las
de las vacas, ¿no? Entonces, y comían, decía, las vacas feas de parecer y flacas de carne a las 7 vacas hermosas de parecer y gordas, y se despertó Paró. Bien. Entonces, ¿qué dice? Un poquito aquí, con tal, muy bien. Dice, Batabona el Kirbena, Umareyan Raka, Asher Batejila. Entonces, esta es la visión que tuvo en el sueño de él. Cuando le contó a Yosef, si ustedes se van a dar cuenta, dice, y comían las vacas magras y feas a las 7 vacas primeras las gordas. Después se despertó. Sin embargo, aquí le agrega, Batabona el Kirbena, Umareem Raka, Asher Batejila, y penetraban en sus entrañas, mas no se notaba que hubieran penetrado en sus entrañas, y su parecer era malo, como al principio, y desperté. Esto lo agregó el faraón. En el sueño original no lo dijo. En el relato a Yosef sí lo dice. Dice el Meshech Chochmah. Y Tajen Sheval Ramel, es muy probable que haya venido aquí a insinuar y Kol Keses Bezav Shebaolam la tuve vivo de Mitzrayim. Es muy probable que el faraón le dijo a Yosef, mira, toda la plata y todo el oro que hay en el mundo se ha juntado y lo trajeron a Egipto. Veía Nikar Shenea Soba She Ingiló Osher Ledorot. Y se veía que Egipto era una tierra muy bendecida, era más el granero del mundo en ese momento, y por lo tanto, dice, se podía reconocer los años de la abundancia que habían dejado riquezas para generaciones. Rak, que Shealú Israel mi Mitzrayim, Ejelú Imaem. Solamente cuando el pueblo de Israel se fue de Egipto, ascendió de Egipto en la ciudad de Mitzrayim, se llevaron esas riquezas con ellos. ¿Cómo sabemos eso? Dice el libro de Shemot, Vayenatzelu en Mitzrayim. Quiere decir, se aprovecharon de Mitzrayim. ¿Qué quiere decir Vayenatzelu? Desde Benonodá, Ki. Y entonces dice, esto es, mas no se notaba que hubiesen penetrado en sus entrañas. Lo no da, ¿qué no se dio? Dice el Umarehem Raka, Asher Batakilá. Y su parecer era malo como al principio. Y por eso le insinuó a él en este sueño, como dicen el final de Arbe Pesachim, quiere decir el final de la Gemara de Pesachim, de las de Amar Yosef, de Ali Shanuta Jalom Pa'amayim, y por eso dice el Yosef cuando hablaban después de que le contó, le dijo así, y por repetirse, Beal Ishanut, el sueño de Faraón, 2 veces, Al Ishanut Pa'amayim, y Najón Odabar, porque está firme la cosa por parte de Elohim, como hemos visto. Umemaer Elohim la azotó, y Elohim se apresura para hacerlo. Pero aquello que no se repitió, aquello que no se reiteró, desde Shelo no da, Kibau el Kirbena, Umareem Rake Batekilah. Pero lo otro, que no se reiteró, porque no me lo dijiste antes, el hecho de que las 7 vacas magras se englutían a las otras y seguían, ¿no? Pero no se notaba, no da que hubieran penetrado en fronteras, su parecer era tan malo como al principio. Eso que no dijiste, lo nishna etzel shibolim, eso no pasó con las espigas. Y dice, y si bien es correcto la palabra de Dios, pero no lo va a hacer tan rápido. Y otro mal de Meshech, Matayim Be'eser Shanim, Entonces le dice, el hecho de que no se volvió a reiterar con las espigas es porque el hecho de que no se notaba, Veló no da, esa gran riqueza que tenía Egipto, no va a pasar después de 7 años.
sino que va a pasar después de 210 años, dice el Meshech Chochmah, y trata de entenderlo, porque en última instancia estos 7 años son 210 años, en el cual el pueblo de Israel habrá de salir de Egipto, Vayenatzelu en Israel. ¿Y hablan de qué? Hablan fundamentalmente de aprovecharse de todo la riqueza de los egipcios, y por eso salieron de allí, como Dios le prometió a Abraham, y luego habrán de salir con grandes pertenencias. Bien, entonces, volvemos ahora al Meshech Chochmah, y entonces le dice el Yosef, el sueño de Paró es uno solo, Elohim va a hacer, se lo va a anunciar a Paró. Y le dice, Sheva Parot Tovot Sheva Shanim, Ena. Las 7 vacas buenas, 7 años son. Y las 7 espigas buenas, 7 años son, pero le dice, Halom Echad U. Es uno solo el sueño. De Sheva a Parot, a Raot, y las 7 vacas magras y feas que subían tras ellas, 7 años son. Más de Sheva Shibulim a Bakot y Sheva Sherabat. Y las 7 espigas vacías, marchitas por el solano, serán 7 años de hambre. Esto es lo que dice Yosef. Entonces dice el Meshech Chochmah, Adikdukim Yeluim. Los detalles parecen ser concretos y muy claros. Reñan Ki, y el tema es que las vacas están hablando sobre la abundancia y el hambre que habrían de coexistir en la tierra de Egipto. Y por lo tanto, soñó que desde el río Nilo, ascendían 7 vacas, y he aquí que 7 vacas de ese ascendían del río. Dice el Meshech Chochmah, porque el éxito de la producción en Egipto dependía del río, las aguas del río. Y Mu Olé, si ese río ascendía, cubría las costas de Beshotefer Kol Gedotav y anegaba en ambas direcciones, obviamente eso dependía del éxito de Egipto. Beashibolim morim a la Shabbat be'arav mejor al nosotros. Ah, qué interesante. Meshech Chochmah dice, las vacas hablan del futuro de Egipto, pero las espigas, hablan sobre la abundancia y el hambre en todas las tierras, en todos los países alrededor. Ayer le matar a Shamaim y Shtumaim. Y como la tierra de Israel, particularmente, dice, no tienen río como el Nilo, y por lo tanto necesitan de qué, de las lluvias para poder anegar sus campos. De la gen, Baparot Ketiv Bata'amot, etc. Y por eso en las vacas dicen, y permanecían de pie junto a las vacas, las vacas flacas, ¿no? Al Pimashe Be'artileel, como te lo expliqué antes, de lo que hablamos al principio del show, que esta amidad, que este permanecer de pie por parte de las vacas, habla que en los 7 años de abundancia estarían preparando alimentos para los 7 años de hambre. Y por eso es que estaban parados uno junto al otro. Excelente. Pero pues los shibolim, en las espigas, en los restantes países del mundo no prepararon, no pudieron. O Aitan Irkedet, como Shamru Razal, o como dijeron los Jajamim en Bereshit Rabá, todo lo que acopiaban se echaba a perder. La gente lo que tipo y por eso no puso y se permanecían de pie las gavillas. Y aquí que en Mitzrayim no hubo 7 años de hambre. Eso también es importante. ¿Por qué? Y de Oda y Jacob, porque Jacob llega al segundo año de la hambruna del mundo. Cuando llegó Jacob, pasaca Rav Meretz Israel. Así dice el Midrash Tanjumá, que cuando llegó Jacob, se terminó el hambre en la tierra de Egipto. Ulajar Mitato, pero después de su muerte, hay una discusión de los Jajamim, de los sabios de la Mishnah, en el Sifre, en el libro de Alajá,
de Humash de Barim. Pero ¿saben qué pasa? En todo el resto del mundo, los distintos países, hablemos del Oriente Medio, Ulay, había obviamente hambre, había los 7 años, o sea, 7 años de hambre, no 2. Desde llamar Halom Echad, y esto es porque Yosef le dijo, esto es un solo sueño. Por Ahad, es la misma aprendizaje y enseñanza. Sheva Shanim Hena, 7 años son estos, Perush Emshech Sheva Shanim. Quiere decir, es la continuación de otros 7 años. Pero Sheva Shibolim Arrekot, pero las espigas vacías, y Yu Sheva Shemer Raab, van a ser 7 años de hambre. Abar Sheva Aparot, Shemurá Aleres Mitzrayim, Lo Yu Sheva Shemer Raab. Pero las 7 vacas que hablan sobre Egipto, la tierra de Egipto, no serán 7 años de hambre, a pesar de que nos está mostrando el mensaje que son para 7 años. De todas maneras, ese hambre se habrá de detener por medio de un motivo que se llama la bendición de Jacob. Y eso es lo correcto, dice el Meshech Chochma. Y así, obviamente, el autor se prodiga en explicarnos todo lo que es el escenario, que bueno, es largo para poder dar todo en un shiur, pero por lo menos nos contentamos hoy por haber aprendido muchos elementos que son demasiado elocuentes y por otro lado que llaman nuestra atención. Gracias a Dios. Entonces, esto es esto que tenemos hoy por nuestro tiempo de Hanukkah, en el aprendizaje de nuestra Sagrada Torá, acompañando la sabiduría de un hombre muy particular, como fue el Meshech Chochma, Rabbi Meir de Dvinsk, así se llama, ¿no? A Cohen de Dvinsk, Meir Simcha, perdón, a Cohen de Dvinsk, y que en última instancia nos acerca a nosotros un escenario de mucho y de gran aprendizaje. Yosef, esta perashá siempre coincide en con, casi siempre, para no decir siempre, con Shabbat Hanukkah. Quiere decir que Yosef y Hanukkah, como estudiamos el viernes a la mañana que pasó, y mañana vamos a concluir el escenario de Yosef y Hanukkah en el Bet Midrash, a favor de Dios, Yosef y Hanukkah comparten un escenario muy particular y que en última instancia parecería ser que esa incidencia de lo que es un hombre con muchísima luz interior alcanzó para iluminar a todo un mundo de oscuridad, tanto material como en lo espiritual. Pero también alcanzó para iluminar a un mundo que iba oscureciéndose de a poco, como era el de los hermanos de Yosef, llegados a Egipto y prácticamente ahora con una realidad que era para ellos imposible de sobrellevar, como el tener que dejar a Benjamín prisionero del gran visir, del vicefaraón en Egipto. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos, verdadero gusto y bueno, muchísimas gracias al Moré Yosef, que estando por suerte de paseo y de visita con su familia y su señor papá, está aquí ayudándonos a poder estudiar. Así que Tizkere Mitzvot, Tizkere Shanim Rabot y un cariño muy grande a la familia allí en Madrid y que estén disfrutando verdaderamente de lo que, como me dijiste ayer y muy bien, Vayei Miket Shenatay Yamim. Así empieza la perashá, después de 2 años que te alejaron lamentablemente de no poder visitar a tu padre por este tema de la pandemia. Bueno, así quiera Kadosh Baruj Hu, que se cierre el círculo, que en Miquet pueda llegar a Madrid y que te echaremos de menos, por supuesto, en Shabbat. Muchas gracias a todos. Shabbat Shalom, Jodesh Tov y Hanukkah Sameach.